Mi Jesús, quiero estar cerca de ti para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de mi existir. Ya, busquen su Biblia al tirito. Mateo capítulo 10. Vamos para allá. Vamos a hacer un recorrido bíblico desde Mateo para adelante. Incluso desde Isaías. Vamos a ver textos del Antiguo Testamento también. Sobre lo que la Biblia enseña sobre qué es iglesia y quiénes son, qué es y quiénes son la iglesia. Que tengan ustedes el concepto bíblico de iglesia, cosa que no ustedes sean libres y no sean manipulados respecto a ese concepto. Porque por no tener claro ese concepto, hoy se está abusando de la gente en las congregaciones. Y Cristo vino para darnos libertad, no para volvernos bajo yugo de otro ser humano, de la conciencia de otro ser humano. ¿Ya? ¿Mateo 10? Mateo 10. Sí, busca Mateo 10, Sí. capítulo del 5, versículo del 5 al... no sé cuánto, déjame ver aquí. Ya. Vamos para allá. Ya. Mateo capítulo... No era 10. A ver. Como 10 era. A ver. Ya, Mateo capítulo 10, efectivamente. Vamos a leer el versículo 1. Ya. Ya. Vayan siguiendo el hilo, ¿eh? Yo me podría detener muchos detalles que hay acá, pero quiero avanzar. Porque vamos a ver el concepto de iglesia, pero hay detalles aquí que tienen que ver justamente con la situación que Jesús adelantó respecto a las señales de los tiempos. Por eso que me interesa hoy en la noche el tema de las enfermedades. Vamos a ver el tema de las enfermedades, el tema de la alimentación, en relación con el tema de las pestes. ¿Qué pasa con este COVID y con lo que viene? Porque el COVID es la punta del iceberg. Bíblicamente deberían venir más cosas, porque es el proceso que tiene que venir, ¿ya? Y tiene que ver con la salud. ¿Okay? Fíjate que el versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, dice que les dio autoridad, o poder, se traduce también eso, sobre espíritus inmundos. Nota eso. Para que los discípulos de Cristo tengan la potestad, desde el punto de vista espiritual, de influir en un espíritu inmundo, el cristiano que pretende enfrentarse a un espíritu inmundo debería estar lleno también de él un espíritu, ¿no creen ustedes? ¿Pero de qué espíritu? Lleno del Espíritu Santo. Dice acá, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad. ¿Cómo pretendemos los cristianos sanar toda enfermedad si nosotros le tenemos miedo a las enfermedades? Interesante, ¿eh? Eso tiene que ver con profecía, lo vamos a ver mañana, ¿ya? Y toda dolencia. Y del 2 al 4, no lo vamos a leer, pero ustedes ya lo conocen, donde se nombran los apóstoles o los integrantes del ministerio de Cristo. Interesante otra cosa, entre paréntesis, que el ministerio de Cristo es un ministerio independiente. ¿Se dieron cuenta? ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Sí. Amén. El ministerio de Cristo corría por un carril distinto al de la iglesia oficial. Que era el judaísmo, ¿no? Ahora, ¿Cristo era rebelde No. a la iglesia? Entendido como iglesia verdadera, el Israel, los judíos, el Sanedrín. Esa es la iglesia verdadera, ¿o no? Era el pueblo de Dios. Esa es la iglesia verdadera, la institución. Esa era la institución de ese tiempo. ¿Cristo fue aceptado por la institución? No. No. ¿Y por qué no fue aceptado o autorizado por los líderes religiosos? ¿Jesús tuvo que agachar el moño? No, porque había una misión, un mandato. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, no me aceptan, ojalá yo pudiera actuar por los conductos regulares, pero no me dejan. ¿Qué hizo Jesús? Pedro, ven, Andrés, ven, se acabó, vamos para adelante. Y eso fue lo que hizo Cristo. ¿Ok? Era un ministerio independiente. Ese otro concepto sigue al vuelo lo menciono. Jesús envía a los discípulos a una especie de marcha blanca, de prueba misionera, para que se entrenen. Y le da ciertos consejillos misioneros
que son consejos válidos para nosotros hoy día. Todo aquel que se dedica a la obra misionera tiene que tomar estos consejos, que son consejos directos de Jesús. Y de hecho personalmente los aplico. Mira los consejos que dio. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran Israel. Los no creyentes en el Dios verdadero, en términos generales, ¿no es cierto? Bueno, en estos momentos no pertenecían a la nación de Israel. a la nación de Israel se entendían que no tenían fe en el Dios verdadero, eran cualquier otro menos los creyentes verdaderos, los creyentes en el Dios verdadero, ¿ya? Los gentiles, en general se llamaban los gentiles a todos, los que no eran judíos. Ok, pregunta, ¿yo en estos momentos le estoy hablando a los gentiles? ¿Qué son ustedes? En nuestros comienzos, sí. No, ahora mismo. ¿Yo a qué le estoy hablando aquí? ¿Estoy hablando a gentiles? No. No. Por lo tanto, estoy cumpliendo con la instrucción. Porque primero, en vez de ir a hablarle a los incrédulos, ¿qué estoy haciendo? Estoy fortaleciendo y alimentando a Israel, el Israel espiritual. Así que en cierta medida estoy cumpliendo esa misión. ¿Vale? Por camino de gentiles no vayáis ni entréis, y en ciudades samaritanos, que son gentiles, no entréis. ¿Okay? Sino ir primero a las ovejas ¿qué? Perdidas. Ovejas perdidas. O sea, hay ovejas de Dios que son del pueblo de Dios y están perdidas. Hoy pasa lo mismo. Se repite la experiencia. Hay hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, que están perdidos. Perdidos en el sentido de que no tienen guía. No tienen una guía sabia, una guía coherente, una guía sana. No se está alimentando la oveja. La oveja se está muriendo de hambre. Muere, mi hija muere por falta de alimento espiritual. Sigamos avanzando más rápido, me estoy deteniendo mucho. Versículo 7. Yendo predicad diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Está hablando del reino de la gracia, por si acaso. No es el reino literal de Cristo como creían los judíos. Sanad enfermos. Mira, limpiar leprosos. Resucitad muertos. Ojo que los apóstoles no estaban vacunados. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y ahora hay los consejos misioneros. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Dios lo considera digno, por lo tanto Dios se va a encargar de suplir lo que le falte al obrero en el desempeño de su labor. De alguna manera va a ser llegar que le presten una toalla para ducharse, un par de zapatos para abrigarse. De alguna manera Dios va a proveer cuando el obrero le falte en su trayecto. Después dice el versículo 11, mas en cualquier ciudad, nota, ciudad o aldea donde entréis, informaos en ella quien sea digno. Eso de digno quiere decir que tenga buen testimonio. No podemos llegar a cualquier casa. Tenemos que llegar a una casa donde haya cristianismo, ¿cierto? Haya un testimonio cristiano. Y saludarla. Y si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Acá hay una bendición que acompaña justamente a la llegada del obrero. Después dice acá, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Eso de vuestra paz se volverá a nosotros ha sido interpretado como que cae una maldición sobre la casa cuando la casa no recibe bien al obrero. Eso es falso. Quiere decir que la bendición de Dios acompaña al siervo de Dios y la bendición de Dios se la lleva, por decirlo así. ¿Ok? Cuando la casa no es digna. Cuidado con eso. ¿Ya? Ok. Versículo... pero nota una cosa. Versículo 13, ¿qué dice Rudy? ¿Y si la casa? ¿Y si la qué? La casa. ¿A dónde los envió Cristo? A la casa. A las casas. La obra pionera, la obra apostólica, eran los hogares. Porque se entendía bíblicamente que las congregaciones estaban en las casas.
¿Qué otro tipo de congregación había en ese tiempo? Famosa. La sinagoga. La sinagoga. Jesús era bienvenido a la sinagoga, en los templos. No. Por lo tanto, ¿pero se detuvo la obra evangélica? No. ¿Cuál fue la solución entonces? Si no me querían recibir en los templos, los rabí, que eran los pastores de ese tiempo, no me recibían. ¿Cuál era la solución entonces? ¿Dónde nos reunimos? En las casas. ¿Era pecado? No, al contrario, Jesús dijo, vayan para allá. Vayan a buscar a las ovejas donde están ellas, donde están en las casas. Ok. El versículo 13 dice, y si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, ¿qué dice ahí? Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Porque el mandato misionero era ir de lugar en lugar, no echar raíces en un templo. La idea es que el evangelio se repartiese, desparramase por todas partes. El versículo 15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, se pierde la oportunidad, ¿no es cierto?, de recibir la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando entonces. Voy a darle otro texto, pero vamos con ese nuevo para que lo hagamos más breve. Fíjate en Hechos de los Apóstoles, vamos para allá rapidito. Y ahora empezamos con el concepto de iglesia probablemente tal. Vamos a abordarlo como tal. Pero quería tocar ese aspecto de que Jesús autorizó a los obreros visitar los hogares para llevar el evangelio. Y la prioridad la tenían los que eran creyentes. Porque había que fortalecer o alimentar a la ovejita primero. Antes de ir a predicarle a otro de Cristo, yo tengo que estar bien solidificado primero en Cristo. Claro, yo tengo que capacitarme primero antes de ir a hablarle a otro. Po. ¿Cómo va a ser enfermo sanando a otro enfermo? ¿Cómo eso? No, pues yo tengo que estar yo lleno del Espíritu Santo para yo imponer las manos a los enfermos del espíritu y físicamente y sanarlos. Claro, pues, es una cuestión de consecuencias. Fíjate en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos 2.2. A ver si alguien lo puede leer ahí. Hechos 2.2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ¿Llenó estaban toda la qué? sentados. La casa. ¿Dónde estaban reunidos los apóstoles? La En un hogar. O sea que el Espíritu Santo se puede derramar en una casa. No solamente tengo que estar en un culto, en una reunión del templo o de la sinagoga. La bendición de Dios puede caer en una casa, en un hogar. ¿Te das cuenta que los seres humanos han restringido al Espíritu Santo? Que solamente está allá el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle regla al Espíritu Santo de dónde puede ser derramado y dónde no? Que solamente la presencia de Dios está en el templo. Que acá no puede estar la presencia de Dios. Aquí y allá. ¿Cómo es eso? ¿Los apóstoles están cumpliendo la regla bíblica de no dejar de congregaros? ¿Lo estaban cumpliendo? Sí, en una casa se estaban congregando, estaban cumpliendo el mandato bíblico. Pero hoy un día usan ese texto para decir que solamente hay que reunirse allá. Fíjate que sigamos avanzando en ello, mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3. A ver si lo lees nomás por ahí. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Primero leímos el caso del Pentecostés, que es un evento súper importante. O sea, un evento tan importante como el Pentecostés puede producirse en una casa. Impresionante. Un despertar religioso. Segundo, Saulo no era cristiano. No, en ese tiempo. Era asesino, era un criminal, era un fanático religioso. Y estaba asesinando a los miembros de la iglesia. No tenemos antecedentes de cuánta gente mató Pablo o sus colaboradores. No lo sabemos, ese dato no lo da la Biblia. Pero sí nos da un dato interesante. Dice que él iba a buscar a la iglesia. ¿A dónde le iba a buscar? A las casas. La iglesia se reunía en las casas. Pablo dice, léelo de nuevo. Y Saulo asolaba la iglesia. A la iglesia.
¿Pero a dónde le iba a buscar? Casa por casa. Casa por casa. Y cuando dice casa, está hablando de hogar, de una casa habitación, hogar, familiar. Sigamos avanzando en Hechos. En Hechos 12:12. Hechos 12:12. ¿Ya? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Congregados. Esa palabra en griego es, muchos estaban eclesía, dice ahí. Eclesía es congregación, asamblea. Muchos estaban congregados en una casa, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Nosotros ahora estamos congregados. O sea, estamos obedeciendo a Jesús. Dice, no dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Bueno, estamos congregándonos. Y no por costumbre. Estamos congregando porque hay una intención, una motivación de aprender un poquito más, de compartir las cosas de Dios. En Hechos 16, Hechos capítulo 16, mira que estoy haciendo un resumen, ¿no? Porque se puede hilar mucha tela de acá. Hechos capítulo 16, versículo 32. Hechos 16, 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La obra apostólica fue realizada en los hogares. Ahí se organizaban las iglesias y ahí se producían los despertamientos y ahí el Señor obraba de manera maravillosa. ¿Y de dónde viene entonces el formato del templo del catolicismo? Exactamente. La Iglesia Católica frenó a la Iglesia y la sentó en la banca, anulando el mandato de Cristo de ir. Claro. Ir. En toda ciudad, en toda casa donde entréis, ir. O sea, desde el principio fue plan del enemigo. Exactamente. Desde el principio. Desde el principio, desde la creación, ha sido el plan de Satanás distorsionar o alterar todo lo que Dios ha ordenado. Todo. Absolutamente todo. Incluida la obra misionera o el mandato. De esa manera frena o estanca a la iglesia. Después la iglesia no se desparrama. Por eso Dios permite las persecuciones para que la iglesia se desparrame. Dios permitió la persecución de los judíos a la iglesia cristiana para que los cristianos se desparramaran. Por eso que Pedro andaba por Ponto, por Galacia, por esto, por allá, porque se desparramaron gracias a la persecución. Si no hubiese habido persecución, la iglesia se empieza a sentar. Claro. Y empieza a haber congregaciones de 4.000 personas, 5.000 personas, y esa no es la idea. Y de ahí se desenfrena todo. Por eso que el método de tener iglesias, super iglesias de 4.000 personas, 10.000 personas, no es parte de la intención de Dios. El propósito. No es parte del propósito de Dios. Eso es una distorsión del propósito de Dios. Porque se presta para corrupción. Dinero. Dinero, exactamente. Se presta para corrupción. Interesante. Ahora, ojo, cuidado con eso. Tampoco estoy diciendo de que ustedes no se organicen acá, junten unos pesos y armen una pieza especialmente para reunirse. No tiene nada de malo. El tema es creer que esa estructura es la iglesia. Cuando la iglesia somos nosotros. Si ese es el problema no es el templo. Porque qué rico que hay un lugar específico para reunirse, qué rico. Porque tenemos un lugar cómodo, ¿no es cierto? Qué sé yo, para reunir. El tema no es ese. El tema es hacernos dependientes de ese edificio. Ese es el problema. Si ese es el quid del asunto, el tema no es el edificio, no tiene la culpa. Es el sentido que le damos nosotros. Exactamente. ¿Ok? Vale. Sigamos entonces con Hechos, capítulo 20, versículo 20. Hechos 20:20. Oye, yo me voy a poner la chaqueta, voy a medir un poco. Ah, no, ¿la cuándo la chaqueta? Por ahí había dejado mi chaqueta. Hechos 20. ¿no? Ahí está. Ese. Gracias, hermana, por privarme de mis prendas. Hechos 20:20. Leo. Claro, porque hay más allá. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros
y enseñar públicamente y por las casas. El apóstol Pablo ya es cristiano, ya es seguidor de Jesús. Y él mismo dice, porque nada he rehuido el anunciaros públicamente y por las casas. Y de hecho sí, Hechos 20:20, claro. Y de hecho vamos a leer más adelante que el apóstol Pablo incluso para poder satisfacer la necesidad de los hermanos, hasta juntaron platita y arrendaron una casa para poder reunirse. O sea, no es problema el tema físico de arrendar un lugar. ¿Okay? Sí. Ok. Ahí mismo en Hechos, capítulo 28, el último. Hechos 28, versículos 30 y 31. Estos versículos son increíbles. Increíbles. Cuando terminemos de analizar estos textos, ustedes se van a sentir livianitos ahora. Se van a sentir libres, tranquilos, sin presiones. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Hoy día los tratarían de rebeldes, ¿cierto? Los tratarían de indisciplinados, que no se somete. Los tratarían hoy día. Yo creo que los fariseos trataban así a Pablo. ¿Ah? Oye, pero tráelos a la sinagoga, pues. El problema era de que ir a la sinagoga implicaba quedarse callado, no hablar de Jesús. Hoy pasa lo mismo. Sigue siendo miembro, pero hay cosas que no tiene que decir. Usted abre la boca, va afuera. De repente yo me siento así. Se baila al ritmo de la tiene que bailarse al ritmo de la organización. ¿Ya? Ok. Ahí en Romanos, vamos avanzando, vamos a leer Romanos ahora. Fíjate que en Romanos dice, Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo manda saludos a los dueños de casa. Listo. Es como si yo me fuese ahora a Valdivia y les mando una carta y les digo, querida Pati, Dios te bendiga, mándale saludos al hermano tanto, a la hermana tanto y a la iglesia que está en su casa. Parece a los hermanos que se reúnen en la casa de Rudy. Eso es lo que hacía Pablo. Eso es todo. ¿Leíste el versículo? El 5. El 5. Sí. Ya. El 10. Saludad a Pérez, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. El 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. El 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las Iglesias de Cristo. Pablo las identificaba como iglesias de Cristo. Pero cuando tú te reúnes aquí ahora, para que los hermanos no sigan tu ejemplo, te tachan de disidente, de rebelde. Y asustan a los hermanos en las congregaciones para que no vengan aquí a reunirse a esta casa. Eso sucede. Donde el dirigente o el pastor, al no tener esta comprensión bíblica, se asusta cuando ve que los hermanos se reúnen en la casa y se salen, digamos, del culto oficial. Entonces, ¿qué hace cuando no puede someter a estos hermanos que están acá en la casa, porque están ejerciendo su libertad en Cristo? Los indispone con la congregación. Y dice, cuidado con esos rebeldes, no se vayan a meter allá, y asustan a los hermanos se pierden la bendición de venir acá. Cuando aquí no estamos siendo rebeldes, estamos ejerciendo nuestra libertad en Cristo. Punto. O sea, nosotros tenemos la libertad de si quiero ir los domingos para el templo, y si quiero el sábado me reúno todo el día acá. Ese es el problema mío, si quiero me reúno todos los días en mi casa. Independiente que yo vaya después el domingo al templo. O sea, es mi libertad. Y eso no es rebeldía. Al contrario, podríamos invitar hasta al pastor también si quiere venir, ¿no es cierto? Claro. Pero los pastores no entienden eso. No están entendiendo eso. Lo miran con sospecha.
Si tú lees ahí en Primera de Corintios, capítulo 16, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Dieciséis, 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que están en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Te das cuenta? Las iglesias estaban repartidas por toda Asia y eran en hogares. Y de hecho, nombra a Priscila y Aquila, que prestaban su casa para que la iglesia se reuniese. Así eran. Porque era otra disposición, eran desprendidos. Sí, Porque se entendía el concepto bíblico de la mayordomía cristiana. De que todo lo que yo tengo, mis posesiones materiales, yo soy mero administrador de las cosas de Dios. Porque desde la mesa que estoy acá hasta el techo, le pertenece al Señor. Ese concepto de desprendimiento, de gratitud. Todo lo que yo tengo, todo lo que he logrado, por poquito que sea, no me pertenece. Soy mero administrador en esta tierra de lo que Dios me permite tener. Desde mi salud hasta la casita. Por lo tanto, todo tiene que ser puesto a servicio de Dios. Ese era el concepto bíblico de iglesia. Hay una entrega, un desprendimiento total, increíble. En Colosenses, vamos avanzando al libro que sigue. Colosenses, que son cartas de Pablo, capítulo 4, Colosenses 4:15. Después les voy a compartir el link de YouTube para que le compartan este tema con aquellos que no vinieron. 4:15. Sí, Colosenses 4:15, vamos para allá. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Listo. Ni lo explico, es más claro que el agua. ¿Sí? Para que no hay nada que explicar ahí, está literal eso ahí. En Filipenses, vamos avanzando, otro libro más de Pablo. Esto está repartido por toda la Biblia, chicos. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Listo. En segunda de Juan, recuerden que tiene 3 cartas Juan, la segunda, en el versículo 10, como no tiene capítulo, Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos. Esa es una advertencia que hace Juan respecto a aquellos que visitaban las iglesias en las casas, venían de colado e intentaban introducir enseñanzas que no estaban de acuerdo con la enseñanza de Jesús y los apóstoles. Así es así, eso es todo. Estamos autorizados como cristianos, y eso no nos hace menos cristianos, a no recibirlo. A no recibirlo. Y después yo voy a contar algunas historias que me ha pasado eso, que hemos estado con hermanos reunidos y nos falta el hermano que está sentado y aparece con alguna cosa que no corresponde. Y como el dueño de casa no se atreve, he tenido yo mismo de acá sentado decirle, hermano, váyase de acá. Llegan para callado, y me he encontrado con algunos que llegan para callado en las reuniones, empiezan a repartir los papelitos con doctrina, con payasadas, con tonterías. Empiezan a repartir para callado ahí los hermanos. Hermano, ¿qué está repartiendo usted? Y me tocó una vez allá en ¿cómo se llama esta? No me acuerdo. No sé si fue Molina, pero el hermano empezó a repartir unos papeles, y dice, ya hermano, un descanso, un break, qué sé yo, y empezó a repartir unos papelitos al hermano. Y cuando voy viendo, era una doctrina que atacaba la persona del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es persona. Y la estaba repartiendo ahí haciéndose el leso. Bueno, usted, ¿de dónde salió con esto? ¿Por qué hace esto, hermano? Y chao, para afuera no, pues. Hermano, usted no es bienvenido acá. Para afuera no. O sea, en ese sentido hay que actuar. Ahí sí, justificadamente. Porque está arrastrando a la iglesia hacia una herejía, hacia una apostasía. Claro. Hay que proteger a la iglesia en ese sentido. Para afuera nomás. Estamos autorizados por la Escritura. Cortésmente, gentilmente, hermano, por favor, retírese, usted no es bienvenido acá. Eso no corresponde. Punto. Así nomás, sin asco.
En Filemón, y siempre que llego a Filemón, oye, un mundo para que los hermanos lo encuentren. Espero que no le pase a ustedes. Bueno, el celular es más fácil, pero lo que tienen Biblia y papel, uy, a los hermanos les cuesta llegar a Filemón. ¿Filemón cuánto? Filemón, capítulo 1, versículo 2. Sí, es que está ahí en blanco. Y a la amada hermana Apia o Apia, Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Listo, más claro que el agua. Y elegí un versículo para el final. Ah, me faltó uno, me equivoqué. Vamos a Hechos otra vez, retrocedamos un poquito, me salté uno. Vamos a Hechos otra vez, capítulo 17. Yo les recomiendo que vuelvan a leer el libro de Hechos de los Apóstoles y ahora que tienen este concepto de iglesia lo van a leer de otra manera. Hechos de los Apóstoles, con otra mirada. Porque la experiencia de los apóstoles tiene que volverse a repetir. Eso es profético. La misma condición en la cual los hijos de Dios impulsaron la obra evangélica, de la misma manera Dios la va a terminar. La obra final de predicación del evangelio en todo el mundo no va a terminar con grandes despliegues de obra, de despliegues evangelísticos como vemos ahora. Los shows que vemos en la tele y los estadios llenos. Esa no es la manera como se termina la obra. La obra se va a terminar de igual manera como empezó. Es profético eso. ¿Es posible que la misma pandemia ya nos esté estrenando para una cosa así? Porque no se han podido reunir en grandes cantidades. Yo creo que sí, algo tiene que ver con eso. Lo vamos a ver mañana en la noche. Involucra varias cosas el tema de la pandemia. Claro, porque es la única forma de reunirte en tu casa. Exacto. Esto nos ha obligado a volver a lo bíblico. Exacto. Y esto ha confrontado a los pastores Exacto. porque no entienden esto. Sí. Ellos se sienten que no se están reuniendo, están entendiendo que están... Entonces ellos están luchando con el gobierno para que los autorice a abrir. Y no han entendido que ellos pueden seguir trabajando en las cosas de Dios de esta otra manera. Porque están estructurados. Creen que de esa es la manera. Y no ven esta luz. Que también pueden seguir de esta manera. Incluso es mejor, es más bonito porque es más hogareño, es más íntimo. El pastor tiene la oportunidad de ir a los hogares de la gente y conocerlos a todos, a las ovejitas, conocerlas personalmente por nombre, como dice Cristo. Y un poquito más de su vida, porque... Exacto, no, y esta oportunidad para que trabajen. Eso. Sí, es bueno eso. Para que trabajen, porque ellos creen que trabajar es solamente en el templo los domingos, los miércoles y no sé cuándo más. Y eso es todo el trabajo del pastor. No, en el fondo no están trabajando. El trabajar es venir para acá, a interiorizarse de lo que les pasa a las ovejitas. Y venir para doña Juanita, ¿cómo está? Le venimos a visitar un ratito, media hora, estar con la hermanita acá, orar con la hermanita, una palabra, listo, y se va el pastor. Ese es el trabajo del pastor. Pero la han visto fácil. Entonces, ¿qué hacen ahora? Se conecta por Zoom. No. Listo, ahí está el pastor, trabajando. Y más encima se da la desfachatez de pedir la ayuda, igual. No, pues, el obrero es digno de su salario. Y Jesús dijo ahí, lo leemos en Mateo 10. Vayan con lo opuesto. Sí. Y el Señor va a proveer. Va a proveer. Porque las mismas iglesias de las casas proveen al obrero. Proveen al obrero. Ese es el círculo misionero. Vayan con lo opuesto. Porque ustedes van a los hogares a visitar las iglesias. Y las iglesias tienen el deber de suplir la necesidad del obrero. Exacto. De gracia recibisteis el mandato de predicar el evangelio, y de gracia van a recibir ustedes también el pago que se merecen como obreros. No se preocupen de qué van a comer. Cuando ustedes vayan a visitar la iglesia en los hogares, los hermanos les van a convidar un platito de comida. No se preocupen, Cristo les dijo. Por eso que Cristo dijo, averiguad qué hogar sea digno. Exacto. Es decir, en otras palabras, lleguen a un hogar donde realmente sean hospitalarios y los atiendan bien, en el buen sentido de la palabra, necesidades básicas que el obrero necesita para seguir su camino. Que era lo que hacían las iglesias de Galacia, por ejemplo, con Pablo. Cuando se enteraban que Pablo estaba preso, las iglesias de las casas hacían encomienda y se la mandaban a Pablo a la cárcel. Y Pablo andaba con lo opuesto.
Porque cuando Pablo llegaba, se quedaba 2, 3, 4 días en una casa y ahí le daban un platito de comida, le daban un lugar donde dormir y Pablo después seguía su camino. Por lo tanto, Pablo no se preocupaba de estar pagando hoteles residenciales, Claro. porque las mismas iglesias ayudaban al obrero y el obrero podía seguir su trabajo. En cambio, hoy en día, los evangelistas, si no hay hotel, no van. Sí. Son artistas. Son artistas. Y más encima, los patúos andan con la esposa. Y hay que pagar a la esposa el hotel y a pagarle todo como si fueran artistas. La Biblia no fue así. Jesús dice que no tenía una piedra donde recostar su cabeza. Y ahora anda pidiendo hotel a los evangelistas. Se ha distorsionado Sí. la naturaleza de la obra misionera, la sencillez de la obra misionera. Y ahora son artistas, son vacas sagradas que andan dando vueltas. Vamos otra vez. Y Dios tiene que hacer algo para volver a estos inicios. ¿Hechos cuánto? 17, pero no habéis... Ah, sí, Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y Para un de la poquito, tierra. vamos a analizarlo de nuevo. Leo otra vez más lento. El Dios, Dios que hizo el mundo Hace alusión al creador de los cielos y la tierra, al Dios que creó el mundo, y todas las Cosas. que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, nota, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. eso va directamente en contra del concepto humano de la presencia de Dios. Lo que está haciendo ese texto es resaltar la omnipresencia de Dios. Que Dios, si invocamos su presencia, Él puede estar con nosotros aquí, ¿o no? Exacto. ¿Por qué tiene que ser allá? Sí, porque es donde uno lo Eso es un invoca. concepto católico. ¿Se acuerdan ustedes, bueno, los que éramos católicos, nos criamos en el catolicismo, ¿se acuerdan cuando entrábamos a los templos? Entrábamos calladitos, Sí. que estaba Dios, y todo, y hasta de hoy tú entras a una parroquia, a una catedral, y todos están calladitos adentro. ¿Por qué están calladitos adentro? Nos sentamos preguntaban, ¿por qué están todos calladitos adentro? Y se escucha hasta un eco, y todos calladitos. Y cuando salí a la calle, hablé normal. Sí. ¿Por qué? Porque se crea psicológicamente que está dentro, la presencia de Dios está en el templo, adentro del edificio. Es más, yo me encontraba con hermanos que dicen, cuidado con el púlpito porque es sagrado. ¿Qué es lo que es eso? ¡Eso es catolicismo! No, niños, no jueguen en el altar, porque el altar es... ¿Qué si el altar es un pedazo de madera nuevo, alfombrado y punto? ¿Cuál es el problema con eso? Te creo que no hay un orden durante el culto. Sí. Pero que yo entro a un edificio. El púlpito que es lo que es un pedazo de madera para apoyar la Biblia. ¿De dónde salió eso de que es sagrado? Cuidado, que es sagrado. Están captando, digamos, Estaba acordando algunas cosas. el apóstol Pablo está diciendo si el Dios, nuestro Dios es el creador de los cielos y la tierra, ¿por qué queremos encerrarlo en un templo? Entonces cuando se introduce el concepto de que Dios solamente está allá, que el Espíritu Santo solamente se derrama allá, que allá, nos hacemos psicológica y emocionalmente dependientes del edificio, del lugar físico en específico, o de la organización o corporación religiosa. Ese es el problema, eso se llama control humano sobre las conciencias de la gente. Por ignorancia. Y te sientes vulnerable cuando no estás dentro de la iglesia. Exacto, si yo no voy para allá durante 2 domingos, me siento mal porque no estoy yendo a la iglesia. Sí, Pero es psicológica. ¿Qué es lo que te... Sí. Uy, Y eso significa caer en esclavitud. Cristo vino a darnos libertad. Los fariseos tenían en esclavitud a la gente, porque tenían acostumbrada a la gente que solamente ellos eran los poseedores de la palabra, y eran los únicos maestros. Había que hacerle caso al pastor solamente. Y aparece un tal Jesús de Nazaret, vestido con puros trapos, que quizás de dónde salió, quizás quién era el papá, ¿no es cierto? Que se cuestionaba todo de Jesús, de Belén. ¿Quién es ese? ¿Quién es este? Hijo del carpintero, ¿no es mi hijo José? Hijo carpintero. Y viene a enseñar la palabra. ¿Acaso estudiaste teología?
nosotros somos maestros de la ley. Se pusieron envidiosos, porque la gente en vez de ir a la sinagoga ahora se agolpaba a escuchar a Jesús. ¿Y Jesús dónde se reunía? No sé, por acá. El monte de los olivos, y el huerto no sé qué, arriba un bote de una barca predicándole a la gente. ¿Necesitaba los templos? ¿Se dan cuenta que Jesús estaba transgrediendo la ley? ¿Estaba transgrediendo la palabra? No, estaba actuando conforme a la palabra. Pero era admirado como rebeldía por parte de los fariseos. Porque los fariseos estaban estructurados, tenía que ser por medio de conducto regular. Si no, no era de Dios. Todo lo que no viniese aprobado por los fariseos, por el Sanedrín, no era de Dios. Y así creía Saulo. Saulo creía que el cristianismo era una secta rebelde del judaísmo. Y por eso la perseguía. Porque miraba como amenaza al cristianismo contra la religión verdadera. Lo mismo sucede ahora. Si ustedes se empiezan a reunir acá, ¿qué va a hacer el líder de la organización? Hermano, no se junte con los rebeldes. Y los estigmatizan a ustedes. Para que los hermanos no vengan acá. Tiene que ser allá. Se repite la historia porque es un defecto humano. Es un tema humano. ¿Ya? Ok. Si ustedes van a Marcos, capítulo 2, y vamos a algo bien bonito, porque acá entra Jesús en acción. Porque hasta el momento habíamos visto la orden que dio Jesús de ir a los hogares, vimos el ejemplo de los apóstoles, vimos el ejemplo de Pablo, pero Jesús también iba a los hogares. ¿O no se metió en la casa de Pedro? Sí. Se reunía en la casa de Pedro y hasta un hoyo le hicieron al techo. Sí. Para que pudieran entrar. Pues podían entrar, en las casas se reunían. Y eso ponía nervioso a la dirigencia, a la iglesia establecida, la ponía nerviosa. Porque se juntaba más gente con Jesús en las casas que en la sinagoga. Se empezaron a poner nerviosos. Y por eso, y otra pregunta, que conversábamos con Rudy a propósito de invitar a algún pastor a estas reuniones. Los fariseos les llamaba tanto la atención que las reuniones se hacían en hogares y acudía tanta gente y provocaba tanto interés. Porque sin duda la gente salía mucho más alimentada espiritualmente que de la sinagoga, sin duda, se alimentaba más espiritualmente con Jesús que leyendo la sinagoga, por algo se golpaban a escuchar a Jesús. Ok, ¿qué hacían los fariseos? También iba. También iban, pero iban a aprender, No. iban a oponerse, porque eran envidiosos, iban a contrarrestar. Eso hacían. Hoy se repite lo mismo. Cuando me ha tocado, ya hacemos estas reuniones, llegan pastores también. Y no todos llegan con la disposición a aprender. Porque ¿qué van a aprender de mí? Pues si yo no soy el pastor, ¿quién soy yo? Ellos son el pastor. Sino que llegan a oponerse. Y llegan a hacer problemas en la reunión, los pastores. En vez de ser una bendición, se transforman en piedra de tropiezo los pastores. Lamentablemente pasa eso, la mayoría, no todos. Porque hay pastores que realmente son muy, muy sencillos de corazón. Y reconocen que hay cosas que no saben. Y que si el hermano que está acá adelante puede dar una bendición, amén. Pero hay pastores que llegan con la jineta. Llegan con la jineta ahí. Así. Llegan a ver quién está en la reunión. Y llegan a oponerse. Y perjudican las reuniones y boicotean las reuniones. El que realmente tiene una necesidad de aprender. Claro, es que es el orgullo de reconocer que hay cositas que no están bien ellos. Porque cuando los pastores se dan cuenta que hay cosas que no están haciendo bien, tienen que enfrentarse a la congregación, que por ahí le han dicho una cosa y no es así. Y hay que tener pantalones para hacer eso. Y la mayoría no tiene esos pantalones, lamentablemente. ¿Ya? Si ustedes van a Marcos, capítulo 2, versículo 1, a ver si lo leen por allá. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ya, párate un poquito ahí. Jesús va a Capernaum y entra en una casa. Sigue leyendo. Mira lo que pasó, mira qué lindo. E inmediatamente se juntaron muchos. Se corrió la voz de que Jesús estaba en esa casa, que había llegado a esa ciudad y a esa casa, se corrió la voz. ¿Qué pasó? De manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿Jesús esperaba algún día específico para hacer la reunión? ¿O Jesús
enseñaba cualquier día, donde llegaba. Cualquier día, ¿no? Cualquier día. O sea, limitar a la iglesia a recibir palabra de Dios solamente en ciertos días, también es una limitancia. A no ser que los días de semana que no están en la iglesia, o sea, en los templos se reúnan en las casas. Correcto, pero es mal mirado también por la dirigencia de la iglesia. De la iglesia En teoría no. En teoría a uno le dicen, pero hermano, usted tiene que juntarse, compartir una palabra. Pero cuando uno lo hace y se entera, y se enteran, hermana, que... o esta reunión está teniendo éxito, Claro. y está llegando más gente, Sí, se empieza nervioso. Sí. Se pone nervioso. Ese es el tema. ¿Ya? Jesús llegaba a una casa, se corría la voz que Jesús estaba de visita en la casa y la gente empezaba a golpearse con lo que lo quería escuchar. Y dime tú una cosa, ¿por qué lo querían escuchar? ¿Por qué lo querían escuchar a Jesús? Pues se agolpaban a escuchar a Jesús. Y no se agolpaban en la sinagoga. Porque los fariseos habían algo que no estaban entregando, parece. Y Jesús sí estaba satisfaciendo las necesidades del alma. Jesús sí le estaba enseñando, le estaba haciendo mover la materia gris a la gente. ¿Vale? Sigue leyendo. Amén, mi pastor. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Sigue leyendo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico... Para un poquito. Al ver Jesús, ¿qué cosa? La La fe. mujer. ¿Cómo se manifestó la fe? Se manifestó con una obra, Acción. con una acción. No solamente se creía en Jesús por el hecho de ir para allá, tener la esperanza en Jesús, sino que se actuó. Se hizo un esfuerzo, hasta un hoyo se hizo en el techo, hasta lo imposible, con tal de llegar a Jesús. Claro. Sigue leyendo, Rudy. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y habían fariseos presentes. Impresionante lo que sucedió ahí. Y Estaban allí sentados algunos de los escribas, estaban sabiando. los Los sabios. cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, Mira, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? a ver, y Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? frénate ahí un poquito. ¿Qué potestad le dio Jesús a los apóstoles? De sanar enfermos. Os doy potestad de hacer esto y esto otro. ¿Lo hacía Jesús también? Sí, pues. El milagro del paralítico, ¿dónde se produjo? ¿Una sinagoga o una casa? La casa. En una casa. O sea, Jesús dio instrucciones y la mayoría las practicaba, las vivía. Si el Señor Jesús las practicó y las vivió, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y el Espíritu Santo puede actuar en las casas, de manera maravillosa como hizo Jesús en la casa de Pedro. Y así también en los hermanos, no solamente en los que supuestamente ayudaban. Exactamente, exactamente. El don del Espíritu Santo, que, ojo, no todos tienen el mismo don, todos tienen distintos dones, ¿vale? Pero me refiero a que el don del Espíritu Santo puede ser otorgado a cualquier hijo de Dios, porque el Señor dice que nos ha dado poder. Ahora, el Espíritu Santo decide qué don me reparte a mí, qué don te reparte a ti, cada cual según la voluntad y la sabiduría del Señor, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo puede actuar en los hogares y sin autorización o cobertura
de la iglesia establecida, con o sin permiso de los fariseos. ¿Eh? ¿Te acuerdan cuando los discípulos estaban bautizando y los fariseos le dijeron a Jesús con qué no fue bautismo, sino que Jesús enseñaba? Y los envidiosos de siempre se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Dónde está tu credencial? ¿Tu cobertura dónde está? Tu diploma. ¿Ah? Y Jesús le dijo, primero os hago una pregunta yo también a ustedes. La autoridad de Juan el Bautista para hacer lo que hacía, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de la tierra? Y ahí cavilaban los fariseos. No sabemos, dijeron. No se querían quemar. Yo tampoco les voy a decir entonces con qué autoridad hago estas cosas. Porque ¿quién da poder? ¿Quién da autoridad? Dios mismo. ¿No dice en Hechos 1 y recibiréis poder? ¿Cuándo? ¿Cuando me dé la credencial? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Él capacita de poder para hacer lo que Cristo ordenó que se hiciese, que es ir y predicar el Evangelio. Yo no necesito una credencial, aunque la tengo arriba, yo tengo una credencial. Pero ahí la tengo nomás de adorno, porque nos falta el poder. ¿Y cuál es su cobertura, hermano? Ahí está el carnet, ya, córtala. Es cierto. Pero nosotros no dependemos de eso. En última instancia no dependemos de eso. ¿Ah? Ok, vamos avanzando. Si ustedes van ahí a Hechos, creo que me faltó este texto, Hechos 5:42. Hechos 5:42. Hechos 5:42. Ojo, esto que estoy enseñando no es un manual de rebeldía. Esto tiene que ser entendido en su debido equilibrio. Porque si el pastor que está a cargo de la congregación es un pastor de Dios, que el pastor es fiel a la palabra de Dios, amén, apoyémoslo. Hay que apoyarlo. Si el pastor actúa con juicio, con sabiduría, con amor cristiano, apoyemos al pastor. ¿Cuál es el problema? El tema es cuando se pasa de la línea y empieza a hacer o decir cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Yo tengo que ser leal a mi conciencia. O sea, será mi pastor, pero eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, pastor. Lo siento mucho, hasta ahí llego yo con usted. Así. Y eso no es rebeldía. Es hacer uso de la autoridad que Cristo me ha dado también como hijo de Dios. Pues. Punto. Y el pastor no es cura. El pastor es un hombre, es mi hermano. Es más, es un servidor. Y en última instancia, perdón que le diga esto, pero en última instancia lo estoy pagando. Claro, estoy pagando para que haga las cosas de Dios, pues. Luego lo que se le ocurre. Dice acá en Hechos 5:42, ¿cómo dice? Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ok. Los apóstoles, después de Pentecostés, se dedicaron a hacer lo que Jesús dijo, que era enseñar, como dice Pablo, públicamente y por las casas. Así que es público, o sea, es bíblico hablar de las cosas de Dios públicamente. Dar un discurso públicamente. ¿Vale? No como las predicaciones que hoy día vemos en la calle, las cuales yo soy muy crítico. Esas predicaciones se dan en la calle, no son las predicaciones públicas de la Biblia. Cuidado con eso podemos conversarlo. Las predicaciones de la calle, de la Biblia, son discursos que enseñaban. Son discursos coherentes. No es el tipo de predicación que vemos hoy día, donde se habla mucho y se enseña poco. ¿Ya? Hoy en las predicaciones de calle, hoy día se habla mucho, pero se enseña poco. Si no, vayan a ver los predicadores para ser humanos, que es patético. Una gritaera, una locura, la gente piensa que son chiflados, en vez de predicadores de la palabra. Porque no hay coherencia, no hay racionalidad. La gente no entiende lo que está hablando el tipo cuando está hablando. ¿Ya? Yo tengo pensado hacer una especie de documental con eso. Porque hay que abrir los ojos a la gente.
Yo no estoy poniendo en duda la sinceridad del predicador de la calle, cuidado con eso, no estoy juzgando eso, no es personal. Estoy hablando de que se ha distorsionado el ministerio. ¿Ya? Que en vez de provocar en el fondo un llamado, se provoca un rechazo. Exacto, en vez de maravillar a la gente, se está provocando una repulsión. Sí. Y hay predicadores famosos en la calle en Santiago, en el Paseo Humá, en la Plaza de Armas, tú los ves y realmente dando vergüenza ajena. El mismo pastor Soto. Claro, pésimo testimonio de esa persona. Porque tú lo dijiste, porque un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Es que uno tiene que empezar a estar lleno del Espíritu Sí. Santo para poder recién también empezar a hablar. ¿No? Y el contenido del discurso. Lean los sermones de Pedro. Exacto. Amados hermanos, Eso. hijos de Israel, ustedes, y citaba a Moisés, y citaba esto, y iba repasando la escritura hasta que llegaba a la conclusión, ustedes que crucificaron a Cristo, había todo un discurso inteligente que la gente empezaba a tener razón, un discurso racional. Pero ahora es pura arenga y puro y esto, y como loco hablando, mirando al piso, y una cosa que está enajenado al tipo. Una vez yo escuchaba un día domingo en la feria que decía, y tú prostituta, y tú drogadito, y tú alcohólico, te vas al infierno si no cambias. No es un discurso coherente, que busca convencer o persuadir a la gente. Está condenando a todos. Así que es una batahola de cosas que tú no entiendes. O sea, el predicador tiene que tener primero el don de la predicación, pero es una predicación inteligente, es una predicación informada. El apóstol Pablo persuadía a los judíos. Por ejemplo, cuando llegó al Areópago, Pablo observó primero su entorno y dijo: he notado que ustedes son hombres muy religiosos, le dijo, al Dios no conocido. Y le da todo un discurso, y le habla de la resurrección, y le habla de esto. Y los hombres los hacía pensar a la gente. Y muchos creyeron, dice. O sea, los tipos daban un discurso inteligente. No era una gritadera así irracional que no tiene pata ni cabeza. Y yo se ha distorsionado eso lamentablemente. Y eso influye también el poco entendimiento de la escritura. Al tener poco entendimiento de la escritura, ¿tú qué vas a hablar con un micrófono? ¿Qué tienes que hacer? Repetir nomás un par de versículos y hablar de lo que tú entiendes del versículo. Esa es la predicación de la calle. El típico texto, ¿cierto? Porque de tal manera... Y ya, de ahí nos salimos. Así como Moisés levantó las serpientes. ¿Quién entiende eso? Exactamente. Hay un discurso que se tiene que dar para poder persuadir a las personas. Si hubiese un discurso inteligente, la gente se amontonaría a escuchar. ¿Vale? Ya, sigamos con eso. Quedamos en Hechos 5:42, ¿lo leímos, no? Sí. Ya, perfecto. Hechos 5:42. Vamos terminando entonces. En el libro de Isaías, vamos para atrás al Antiguo Testamento. En Isaías, capítulo 66. Ya, ¿qué lo tiene? Versículo 1. ¿Sí? Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Ahí, ya está. Listo. Ustedes saben que Jerusalén fue destruido por los romanos, ¿verdad? Sí. En el año 70, el general Tito, romano, asedia la ciudad de Jerusalén. El año 70. O sea, décadas después de que Jesús lo advirtió con anticipación.
Acuérdense que Jesús anticipó la destrucción de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando lloró sobre Jerusalén? Porque Jesús veía más adelante que la apostasía y el rechazo de Israel a su persona iba a traer consecuencias. Y por eso él dio el sermón del monte. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, huid. Huid. El que está en la azotea no descienda, el que esté aquí. Estaba advirtiendo respecto a la destrucción de lo que los judíos consideraban santo. ¿Se acuerdan de los discípulos cuando le mostraban los edificios del templo? Y Jesús le dijo, si el templo no es nada, yo soy el templo. A mí me van a derribar y en 3 días me levantaré otra vez, hablando de él como el templo. Y Jesús dijo, no le den importancia al edificio, le decía. Yo busco adoradores en espíritu y en verdad. Olvídense del templo, del edificio. Esto no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, si eso no es el tema. Háganme caso a mí, yo soy el templo. ¿Qué sucedió? 70 años después aparece el general Tito. Bueno, eso es toda una historia, a ver si la tocamos también. Y empieza a asediar Jerusalén. Perdón, primero llega el general Sestio Galo, el año 67 después de Cristo, sitia Jerusalén. Pero algo sucede en Roma y Sestio Galo se devuelve con todas sus tropas. Y los judíos que estaban adentro, que estaban en disputas sectarias, ¿cierto?, comienzan entre ellos a haber una lucha por el poder dentro de la ciudad de Jerusalén, que estaba amurallada. Ok. ¿Qué advertencia dio Jesús? Lo acabo de decir. Que cuando veáis la abominación desoladora, abominación quiere decir aquello que no es sagrado, es decir, el Imperio Romano, con su idolatría. Desoladora quiere decir destructora, es una abominación que viene a destruir. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, o puesta en el lugar santo, dice él, que tiene que ver en términos generales con Jerusalén, pero específicamente con el templo. Ok. Cuando veáis ese asedio, ¿qué ordenó Jesús? Huyan. Esa profecía se cumplió. Llega Sestio Galo, por eso necesita la pizarra con el plumón. Llega Sestio Galo, rodea Jerusalén, pero Dios permite que algo suceda en Roma y las tropas romanas se devuelven. ¿Qué oportunidad era esa? Para que los cristianos se acordaran de la palabra de Jesús y aprovecharan de salir. ¿Por qué? Porque 3 años y medio después volvieron las tropas a mando de Tito. Y esta vez sí rodearon Jerusalén y la destruyeron. ¿Pero quién se salvó? Los que obedecieron a Jesús, se acordaron de las palabras y salieron. Pero los que se quedaron, ¿qué les pasó a los judíos? Degollados todos. Quiero contarte una anécdota. Los judíos del tiempo de Jesús también tenían el concepto equivocado de iglesia, igual que hoy día. Ellos creían que Dios estaba en el templo, que todavía estaba en el templo, cuando Dios había abandonado su presencia del templo hace rato ya. Pero ellos seguían con las formas religiosas, seguían matando corderitos, y los sacerdotes seguían haciendo sus cosas. La presencia de Dios no estaba en Jerusalén ya, hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió? Como tenían el concepto equivocado de iglesia, que iglesia es esto, cuando los romanos hicieron un forado por la muralla y empezaron a entrar los soldados romanos a Jerusalén, los judíos se escondieron en el templo, se amontonaron adentro y dijeron, acá no nos van a tocar porque Dios nos va a proteger, estamos dentro de la presencia de Jehová. Los romanos entraron igual y mataron, eso lo dice Flavio Josefo, su historia. El historiador. Es historiador. Y los romanos entraron igual y asesinaron igual. Y Flavio Josefo dice que la sangre chorreaba como río por las escaleras del templo. Y Tito, respetuoso de las cosas religiosas, el general Tito romano, les dio orden a los soldados que no se metieran al templo, que respetaran. Pero los soldados tenían sangre en el ojo. Porque cuando primero estuvo 3 años antes Sestio Galo y se retiró, los judíos se envalentonaron y salieron a caballo a perseguir a los romanos. Y mataron a varios. Y eso provocó rabia y los soldados lo tenían. Entonces ahora que volvieron, no perdonamos. Y saquearon el templo de Jerusalén y se llevaron todas las cositas del templo. Y eso, todos los enseres del templo se lo llevaron como trofeo de guerra a Roma. Y hasta el día de hoy, y me tocó verlo en persona, en Roma hay un arco que se llama el Arco de Tito.
y en un costado de la pared del arco están grabados el registro de soldados llevándose los utensilios del templo como trofeo. Hasta el día de hoy. Entre paréntesis, ¿será el Vaticano poseedora de algunas de esas reliquias? Sí, no, el Museo del Vaticano, uff. No, bueno, eso lo vamos a ver, es poseedora de unas riquezas más grandes del planeta. No en términos, aparte de términos económicos, en términos artísticos, en términos culturales. No, Vaticano. Después te voy a contar, yo estuve allá, fui al Vaticano. Uff, señor mío, de escalofrío. Bueno, lo que quería contarle con esta historia es que los judíos tenían el concepto equivocado también de la presencia de Dios. Y el texto de Isaías 66:1, ¿qué nos dice? Que yo soy el dueño del cielo y de la tierra. ¿Dónde me quieren encerrar en un templo? ¿Okay? ¿Qué casa me edificaré? ¿Qué casa me edificaré? Bueno, y Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8. Versículo 27. Ojo, entre paréntesis, si los judíos tenían la idea equivocada de templo y les pasó lo que les pasó, ¿no creen ustedes que se podría repetir la historia? Sí, eso. Perdernos por creer que solamente Dios está allá. Interesante. Es que también el descuido del estudio profético de la escritura es grave también. Exacto, no hay profecía. Y la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. No sabe, no tiene rumbo, no sabe para dónde va la micro, como se dice vulgarmente. Y eso muchas veces lo tienen ahí guardadito, porque no, la profecía, ¿no? Sí. Y hay muchos que saben y no las comunican porque son mensajes que asustan a la gente. Sí, yo creo que... Bueno, Jesús dio un sermón profético y yo no creo que se hayan asustado. Al contrario, gracias a esa información pudieron salir los judíos de Jerusalén y no murieron a espada. Claro, el tema es que se toma como que era para ese tiempo. No se toma como que es para él. Correcto. Pero sí. Pero eso es neta ignorancia, porque toda la escritura es útil. Toda la escritura es útil. Todo lo que sucedió fue escrito para sacar experiencia para nosotros en estos días, esta generación. Lo dice Pablo eso. Hay una parte, no me acuerdo dónde sale, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra admonición se escribieron, para que aprendamos de nuestra historia, de lo que ha sucedido. En Romano parece que sale. En Romanos sale. Entonces, eso es menospreciar, eso es no ser sabio. Lo que argumentan de esa manera. Encapsular la experiencia bíblica para ese momento. Hoy día no. No, al contrario. Porque al pensar así, yo entonces, y por culpa de esa argumentación, hay muchos hermanos que desprecian el Antiguo Testamento. No, eso era para ese tiempo, dicen. Muchísimo. No, pero si la experiencia de los hijos de Dios son las mismas que hoy día. Que eso es de la ley. Nosotros estamos sobre la gracia, entonces el Nuevo Testamento no. Sí, ese concepto no va a explicar. Hay una confusión respecto a eso, de que no, el Antiguo Testamento era por la ley y ahora es por la gracia. No es verdad. Toda la Biblia enseña que siempre la salvación fue por la fe, por la gracia. Siempre. Pero la ley ocupa un lugar en la experiencia humana, como explicábamos anoche. ¿Y sabes qué? Los que piensan así, eso es una ignorancia. ¿Por qué? Los que dicen que era por la ley, ¿por qué digo que son ignorantes? Porque el mismo Nuevo Testamento hace alusión al Antiguo. ¿Qué dice Hebreos 11? Por la fe, Abraham. No dice por la ley. Por la fe, Abraham. Por la fe, Sara. Por la fe, esto. Por la fe, esto. Enoch. Por la fe. No era por la ley. Entonces, ¿de dónde sacaron que era por la ley el Antiguo Testamento de la salvación y ahora por la gracia? Eso no es bíblico. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por la fe, la justificación por la fe. Siempre. Por eso que Jesús decía, los verdaderos hijos de Abraham son por la fe, los que creen en la promesa. Los que creen en Cristo se hacen herederos de la promesa que le fue hecha a Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son los que entran en esta experiencia por la fe. Somos hijos de Abraham. Por la fe, no es por las obras. Bueno,
último versículo entonces, y con eso ya vamos cerrando. Hechos capítulo 17, hay muchos versículos más, pero no, para no latearlo. Pero no leímos el 27. Ah, ya, pero no. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Se dan cuenta que Dios es más grande que un lugar físico. De hecho dice, mi trono está, leíamos delante, mi trono está en los cielos. Interesante. Y eso podríamos también tocarlo un día, porque yo quiero estudiar con ustedes el tema, por ejemplo, la visión de Ezequiel, capítulo 1. ¿Se acuerdan ustedes de los cuatro seres vivientes con cara de esto y los pies de esto? Y nadie entiende ese versículo, nadie entiende esa visión. Cuando nosotros nos profundizamos respecto a estos temas, nosotros nos elevamos a otro plano. Dios nos ha dado mucha luz en su palabra, respecto incluso a la venida de Cristo. Conversábamos con Rudy el otro día sobre el tema de Orión, la constelación de Orión. La Biblia habla de la constelación de Orión, habla de la venida de Cristo, cómo va a ser, dónde está el trono de Dios. ¿Qué son los 4 seres vivientes? ¿Qué son los 24 ancianos? Todas esas cositas están claramente enseñadas en la Escritura, clarito. Y cuando uno entiende eso, nosotros entramos a otro plano. Salimos de la tiniebla en que está la iglesia. ¿Ya? Eso vamos a verlo hoy día, pues ojalá venga mañana. Ya. Y el domingo también. Ya. Y terminamos con el texto entonces, Hechos 17:24. Ya, con eso terminamos, no le doy más. Está bueno con eso. Hechos 17:24. Hechos 17:24. Yo creo que con eso ya ustedes quedaron más que claros. Si ustedes se han dado cuenta en esta hora y media, hora que llevamos estudiando, 40 minutos, se han dado cuenta que la Biblia ha hablado Sí. menos parlancheo y más Biblia. Eso es falta de la iglesia. Que la Biblia hable, no el parlanchín, no el predicador. En cambio hoy en día se ha distorsionado eso. Entonces, ¿qué hace el que va a hablar en el púlpito? Lee una parábola y se larga la hora y media de hablar él. Sí. Y habla de todo, ¿o no? Eso es una buena idea. O se van solamente en experiencias personales, testimonio. Pero no dejan que la Biblia hable. Lo que hicimos ahora es permitir que la Biblia nos hable. Ya, ¿quién lo lee? Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, ese es el versículo para culminar. Para el sello, claro. Ahora yo no estoy diciendo, hermano, tampoco, veamos esto con equilibrio, no estoy diciendo que tampoco Dios no está allá. Vuelvo a repetir, el tema es tener claro que la omnipresencia de Dios, su presencia, su compañía, la podemos tener en cualquier parte. Si yo voy en la micro yendo a Santiago para el trabajo, puedo ir conversando con Dios. Sí. Y puedo tener una reunión con Él, ¿o no? Personal. Amén. Y puedo ir afirmado en la micro y estoy conversando con el Señor. Planteándole cosas, conversando, abriendo mi corazón. Sí. Puedo hacerlo. ¿Por qué tengo que esperar el domingo y ir para allá para hablar con Dios? ¿Ah? Ok, bueno. Ojo una cosa, la presencia de Dios, saque lecciones del pueblo de Israel. La presencia de Dios en una iglesia es condicional a la obediencia de esa iglesia. Si esa iglesia es rebelde, la presencia de Dios no puede estar ahí. ¿O qué pasaba con Israel? ¿Cuándo la presencia de Dios se retiraba de la iglesia? ¿Cuándo? Cuando Israel comenzaba a hacer tutti y carambola. Y eran invadidos, y eran tomados prisioneros, cautivos. La presencia de Dios no estaba en su medio. Pero cuando Israel se reformaba y volvía a los caminos de Dios, Jehová iba delante de ellos y hacía ganar las batallas, ¿no? Lo mismo hoy día. No puede pretender una congregación que Dios está en su medio cuando es desobediente.
Si no es un engaño que están viviendo en la iglesia nomás. Ojo con eso. La presencia de Dios condicional a la lealtad del pueblo. Pacto. Porque Dios no es alcahuete. Cuidado con eso. ¿Ya? Y eso es bíblico. Es cosa de tapa a tapa, eso se enseña. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre lo que vamos a analizar hoy día? Cuéntame. Claro. Mi Jesús, quiero estar cerca de ti.